Pues Sam Welt es un productor de Barcelona que tiene 24 años, que se dedica básicamente a juntar un poco los estilos melodic, techno, progressive y deep, así una mezcla extraña, y que nada, que espera que algún día pues pueda vivir de la música y únicamente de la música. Empecé hace 5 o 6 años gracias a un amigo que nada, una tarde nos pusimos a tastear y a comprobar cómo hacían los tracks la gente que admirábamos, ¿no? Y nos bajamos un down, en este caso fue Ableton, y empezamos a tocar y nada, sacamos nuestra primera producción, que era un remix para José de Mara, para un Context, y nada, ahí fue el comienzo hasta hoy. Tuve que dejarlo durante un tiempo, pero ahora he vuelto. Mis influencias o los DJs que más sigo son Steve Angello, Seb Jack y obviamente pues Aswell, que para mí es el gran referente y el gran ídolo que tengo. Y también de David Tort, que considero que es uno de los mejores productores que hay en España y me encanta todo lo que hace, y además está en ese concepto del mainstream underground mezclado, y entonces es algo que me gusta mucho. Trabajar me gustaría obviamente con los que he mencionado, tanto Steve como Seb Jack, como Aswell o David Tort. Me encantaría también poder trabajar con artistas como José de Mara, como Krasi, Bedmar o Rush, que ahora están pegando muy fuerte. Me gustaría también trabajar con los chicos de Zaragoza, el dúo misterioso Dissonance, que llevamos unos cuantos años hablando y bueno, de momento no ha surgido nada, pero me gustaría mucho porque me gustan muchísimo las canciones que hacen. Y la verdad es que me gustaría trabajar con Will Kao o con Corey James, me gustaría trabajar con un montón de gente. La historia del track por Supermode es interesante, porque yo hice este track hace 6 meses, la envié a Supermode hace un par de meses, y nada, Qui-Gon se interesó súper rápido y enseguida me habló y me dijo que le gustaba mucho el tema, pero que quería intentar a ver si podíamos conseguir darle el punch que necesitaba. Y nos pusimos a trabajar y al final él dijo, la sacamos por Supermode, y me parece perfecto porque es el sello que creo que ahora mismo está pegando más fuerte, que está haciendo las cosas más serias, y eso es de agradecer y de admirar. Un festival en el que decidiera actuar lo tengo bastante claro desde el primer día que me ilusioné con esto de la música, y sería el Ultra Music Festival de Miami. Sin ninguna duda es para mí el festival que más sigo, me escucho casi todas las sesiones y nada, siempre estoy esperando a que llegue el momento del festival. Me gustaría también trabajar y poder pinchar en el A Summer History, que me parece que ahora mismo es el festival en España en referencia y que está haciendo las cosas bastante serias. El concepto de Reborn, o el nombre de Reborn, sale sobre la idea o el pensamiento que yo tengo sobre la industria, ya que cada año se escucha lo del fin y luego sale un género nuevo. Entonces era el concepto de renacer de la música, que cada poco, cuando parece que va a acabar algo, sale un nuevo género y cada poco estamos retroalimentando el monstruo, ¿no?, de la música electrónica. Y aparte es también cómo describiría mi historia como productor, ya que lo tuve que dejar durante un tiempo por unos problemas y ahora he vuelto. Era como el nombre de volver a empezar, y de ahí viene el nombre de Reborn. Y nada, se lo propuse a Qui-Gon le encantó, le gustó, y Reborn se ha quedado. Colaborar con Qui-Gon ha sido algo bastante especial y un lujo, no solo por la parte musical, que bueno, se puede escuchar en el track, que ha hecho un trabajo increíble. De la idea que yo tenía, él ha juntado muchísimas cosas, me las ha pasado, hemos empezado a juntar y la verdad es que ha sido muy fácil todo, que eso es lo importante. Pero aparte de eso me gustaría destacar el trato, porque él es una persona que acaba de sacar por Side Record el sello de Steve Angello, uno de los que más admiramos toda mi generación, y claro, que alguien como yo, que soy desconocido,
le envíe una idea y él la acepte a los 10 minutos y esté abierto a colaborar conmigo, eso es de agradecer, y él lo sabe, se lo he dicho muchas veces, que estoy súper agradecido por todo lo que está haciendo por mí, no solo a él, sino también a todo el equipo de Supermode, y en especial, ya que tengo esta oportunidad, me gustaría darle las gracias a Olindo Caso, que él ya sabe que es un tío muy grande y que me está ayudando un montonazo en todo lo de Ribbon y en toda mi carrera. En mente no soy una persona que le guste pensar mucho en el futuro. Lo más cercano que tengo ya lo puedo contar, porque hace un par de días fue ya confirmado. Es un remix oficial que voy a sacar por un sello de Londres para un productor que ganó el concurso de Spin Records. Y nada, es un remix que saldrá en marzo o abril, más o menos. Y eso es lo más futuro que tengo. Después, tengo finalizadas 2 producciones más que aún no están confirmadas por ningún sello, y espero seguir trabajando en Supermode, en la música, y haciendo que la escena española crezca un poquito más. Yo no soy muy bueno dando consejos, soy de esos que consejos vendo pero para mí no tengo, entonces la parte general, podríamos decir, el consejo fundamental que sí que he aprendido y quiero transmitir es la paciencia. Yo no tenía mucha paciencia, quería ya estar arriba, y con los años te das cuenta que esto no funciona así, que esto poco a poco hay que ir subiendo. Entonces la paciencia, el trabajo, la constancia y jugársela, enviar a gente como Supermode o a otros sellos y jugársela. Hablar con mucha gente, tener muchos contactos, colaborar, que me parece algo esencial. Y en el apartado técnico de producción, algún truco, algún consejo que pueda dar. Yo siempre utilizo trucos bastante simples, la verdad. Cuando quieres que un lead sea grande, se haga superior, lo mejor es que lo dupliques en otro canal y le metas reverb a saco. Y notarás cómo en vez de estar tan mono, se convierte en mucho más estéreo. Más consejos, puedo dar algún consejo más sobre que el kick nunca deje de sonar. Es algo que a mí me encanta cuando acabas un break, que el kick siga bajando y hace que la canción esté más unida. Entonces, consejos así de producción, puedo dar estos 2, pero si alguien quiere algún consejo más, que me envíe un mensaje directo por Instagram y yo le contestaré sin ningún problema. Bueno chicos, espero que os haya gustado esta pequeña entrevista, y nada, si queréis me podéis seguir en todas mis redes, que están por todo Supermode, y como he dicho anteriormente, el que quiera me puede enviar un mensaje directo por Instagram o por Facebook o por donde sea, y yo le contestaré la pregunta que quiera, y me puede enviar también todas las demos que quieran, porque las escucharé durante esta semana y contestaré a todo el mundo que pueda. Así que nada, un saludo y espero veros pronto.